En el Éxodo, ¿qué vemos en el Éxodo? Además de la historia del pueblo de Israel, vemos a un Dios fiel a su palabra, porque Él ya había prometido a Abraham que esto iba a ocurrir y que Él les iba a liberar, y de hecho lo hace. Entonces, más que esa historia ¿hacia dónde nos apunta? Al carácter de nuestro Dios. Cuando leemos los evangelios que nos ocupan en el día de hoy, ¿qué vemos? Vemos a Dios, el carácter de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Cuando lo leemos en este sentido, la Biblia cobra vida para cada uno de nosotros. Nosotros, ustedes y yo, en algún punto, hacíamos las cosas al revés. Cuando yo leía la Biblia de esta forma, hacía varias preguntas de manera equivocada. Porque me preguntaba primero, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Esto cómo me ayuda en esta situación particular de mi vida? De necesidad, de dolor, de ansiedad, de tristeza. Y sobre todo, buscar mi propósito y sentido en las páginas de la Biblia. Pero, ¿qué pasa con esto? Que estas preguntas están terriblemente equivocadas si empezamos por ahí, porque tenemos un mal entendimiento de la naturaleza de la Biblia. La Biblia es un libro, como decía antes, que habla sobre todo del Dios creador. Cuando leemos la Biblia, nos enseña que Dios, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? Pero primeramente, ¿quién es Dios? Nos pasa como uno de los personajes de la Biblia que se llamaba Job. Ustedes saben la historia de Job. Todas las desgracias que le pasaron a este hombre. Y este hombre, a lo largo de todo su libro, vemos que cuando empiezan a sumarse las desgracias en su vida, empieza a hacerse preguntas centradas en sí mismo. Oigan un par de las preguntas de Job. Decía él en el capítulo 3, ¿por qué nací si iba a sufrir? En el 7 dice, ¿por qué Dios me vigila constantemente? En el 10, ¿por qué he hecho? ¿Pero qué he hecho para merecer esto? En el 13, ¿no ve Dios mi inocencia? Y más atrás, un poco en el 3 hace varias preguntas. Dice, ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido? ¿O qué es el hombre para que lo engrandezcas y lo examines a cada momento? Y en el 10 vuelve a preguntar, ¿te parece bien oprimir? Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y ahora me destruyes? Usted se da cuenta que todas esas preguntas están centradas en Job. Pero si usted termina el libro, en los últimos capítulos, Dios viene al encuentro con Job. Y en esa conversación, Dios le responde a Job, no ninguna de esas preguntas. Dios quita a Job del centro o del sujeto de la discusión y se pone él. Y entonces le explica a Job quién es él. Y cuando él hace eso, entonces es que Job entiende su situación después de entender quién era Dios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Le pedimos a la Biblia que nos explique quiénes somos nosotros y qué pasa con nuestra situación. Pero la Biblia insiste una y otra vez en enseñarnos primeramente quién es Él. Cuando pensamos y abrimos la Biblia diciendo cómo Dios me va a ayudar en esta situación de inseguridad, de temor, de desesperanza. Nuestros temores, nuestras inseguridades nunca podrán ser desterradas de nuestra vida mientras no sepamos quién es nuestro Dios. Me gusta como ella en una de sus páginas dice, la Biblia nos indica quiénes somos y qué debemos hacer, pero lo hacemos a través de la lente de quién es Dios. El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo siempre van de la mano, pero en realidad no puede haber verdadero conocimiento de uno mismo aparte del conocimiento de Dios. Si usted quiere saber quién es usted y para qué está aquí, primero tiene que entender quién es Dios. Y eso es exactamente lo que esta tarde yo les propongo para el texto que nos ocupa. Vamos a ver primero el texto en su contexto histórico inmediato y además vamos a ver el texto en toda la narrativa de la Biblia. ¿Qué nos quiere decir este texto acerca de Dios y de Cristo en Dios? Para que pueda tener sentido. Gracias.
En la semana pasada, hablando del contexto del libro, en la semana pasada Joel nos acompañaba en la primera parte de este capítulo. En la primera parte de este capítulo nos guiaba en el sentido en el cual Jesús rompía o quitaba, borraba las diferencias entre alimentos puros y alimentos impuros. ¿Sí o no? Pues en este capítulo, ¿qué tal si simbólicamente ahora Jesús borra las diferencias entre hombres limpios y hombres impuros? Póngase a pensarlo. ¿Quién escribe este libro de Marcos? El mismo Marcos. Pero la historia de la iglesia nos dice que Marcos escribe por lo que oye de Pedro, de las predicaciones de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 10 de los Hechos, cuando Dios le explica a Pedro y le ilustra primero esta verdad, bajando un lienzo con un montón de animales impuros a los ojos de los israelitas, y Pedro se niega a comer de esa carne, ¿sí o no? ¿Y qué le dice Dios? Lo que yo declaro puro, no lo declares tú impuro, ¿no? Pues ese Pedro, al que tuvo que aprender a regañadientes esa verdad, que lo que Dios hace puro, ningún hombre puede llamar impuro, que ya no había diferencia entre judíos y gentiles, si esos han puesto su fe en el Hijo de Dios, en el Cordero que quita el pecado de los hombres. Esa es su declaración. Y Pedro, mire que le costó, porque Dios se lo dice, y luego Pablo le echa la bronca porque vuelve a cometer la misma imprudencia allí en Hechos 15. ¿Sí o no? Un poquito antes del Consejo de Jerusalén. Pues este Pedro es el que indirectamente nos escribe para ilustrarnos esa verdad. Vamos a ir, para que ustedes entiendan el contexto de la gran narrativa de la Biblia, cómo el capítulo de hoy nos ilustra y nos apunta hacia esa verdad. Debemos remontarnos un poquito atrás en la historia del hombre, tan atrás como en el jardín del Edén. Allí en Génesis capítulo 3, el verso 15, el hombre había desobedecido a Dios y Dios le llama capítulo. Y lo que primero hace es maldecir a la serpiente. Y cuando maldice a la serpiente, le dice, tu descendencia te aplastará la cabeza. La descendencia de la mujer te aplastará a ti la cabeza. ¿Qué hacía con eso? Le daba esperanza al ser humano, a toda la humanidad, que después de la caída de Adán no nos iba a dejar en esa condición. Dios prometía a alguien que venía a aplastar la cabeza de Satanás y que nos iba a reconciliar con él. Si miramos un poco más para adelante, en Génesis capítulo 12, después de Adán, generación tras generación, vemos como el hombre tiene esa expectativa de ese Redentor. En el capítulo 12 de Génesis aparece un hombre llamado Abraham. Y allí Dios se le presenta y le hace varias promesas. Además de bendecirle a él, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y si seguimos leyendo un poco más para adelante, ya en el 22, Dios se hace más específico en esa bendición, porque Él le dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya sabemos cómo íbamos a ser bendecidos, en tu descendencia. Pero Pablo nos explica qué quiso decir Dios a Abraham en lo de tu descendencia. Si ustedes leen conmigo en Gálatas capítulo 3, vemos allí que en el versículo 16 Pablo dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Cuando Él promete que la descendencia de Abraham íbamos a ser todos bendecidos, estaba hablando de Cristo, ¿no? Y luego, en la historia de Israel, viene el rey David y Dios hace un pacto que se llama el pacto davídico. Y allí Dios le dice a David, estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. Refiriéndose al reinado de Cristo. Muy bien. ¿Qué pasa? Que este mismo Jesucristo, que había sido prometido desde el jardín del Edén,
ese entendimiento iba progresando, iba siendo cada vez más específico, pero todo eso apuntaba a Cristo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que el Antiguo Testamento es teocéntrico. Dios es el centro de la narrativa, pero todo apunta hacia Cristo. Y Dios le da un montón de ilustraciones cuando leemos el Antiguo Testamento que todas apuntan a Cristo, al Redentor, a ese que fue prometido en el jardín del Edén, porque nuestra esperanza de obtener alguna bendición de parte de Dios venía con Él. Pues en el capítulo de hoy, ¿qué vemos? A un Jesucristo que va a una nación gentil, va a Tiro, que era una ciudad de Fenicia, que a la vez pertenecía al imperio sirio. Estos estaban al norte de Jerusalén, bordeaban toda Galilea. Y Tiro era una pequeña isla que Alejandro Magno hizo un puente para conectarla con el continente. Y tiene el nombre de Tiro porque en la costa hay dos grandes piedras y un rompeolas de 1000 kilómetros. Y la palabra Tiro quiere decir piedra, en honor a ese rompeolas y esas piedras que están en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que, como decía, está compuesta de gentiles. Y para el pueblo judío, un gentil era algo inmundo, no tenía ningún tipo de relación. Sin embargo, vemos que en la Biblia ya había una profecía en el Salmo 87, donde se aseguraba que esta ciudad iba a participar de las bendiciones mesiánicas. Es Salmo 87, 4. No lo vamos a leer, pero anótelo por ahí para que vean cómo es así. Y esa profecía empieza a cumplirse cuando los habitantes de Tiro se acercan a la parte norte, donde ya Jesús estaba predicando. Y oían y eran sanados. Ahora esa bendición va hasta su tierra mucha gente dice, que para huir de la persecución que se estaba armando, del enfrentamiento. Otros dicen que para instruir a sus discípulos. Pero el hecho era que Jesús estaba allí en tierra fuera de Israel, ¿no? Y vamos a ver cómo algunas personas insisten en que el ministerio de Jesús estaba limitado totalmente a la nación judía. Pero la evidencia dice todo lo contrario. Porque si usted recuerda, cuando Jesús sana al hijo del centurión, ese centurión no era judío. De hecho, Calvino dice, en ningún tiempo encerró Dios su gracia entre los judíos de forma tal que no dejase los gentiles paladear algo de ella. Más aún, cuando vemos en Mateo capítulo 15, que hace esta narrativa del centurión, en Mateo 8 y 10, él, después de sanar al hijo del centurión, dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y aún más, si usted recuerda, Juan capítulo 10, 16, Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando del pueblo de Israel, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Probando que Cristo no dio exclusivamente, como muchos piensan, a estas personas. Entonces, vemos aquí, en la primera viñeta de nuestra narrativa, a esta mujer que en Marcos dice la sirofenicia y Mateo dice cananea, hablando de que no era judía. Y vemos la interacción que hay entre Jesús y esta mujer. Mateo nos cuenta que esta mujer empieza a gritar a todas voces, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Lo dice una y otra vez, allí donde va el maestro. Los apóstoles o los discípulos le dicen, Señor, atiéndela, por favor. Como diciendo, nos tiene harto, por favor, atiéndela. Y él se acerca a ellos y les dice esta declaración, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer, cuando Jesús dice eso, se tira
a los pies del Maestro. Y es aquí donde existe esta interacción entre ellos dos. Y Jesús le dice, ya directamente a ella, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Cuando uno lee esta declaración de Jesús, parecería que es un no rotundo, pero ella supo interpretar lo que estaba diciendo el Maestro. Ella no vio una puerta cerrada en su cara, sino que vio una puerta entreabierta, porque lo primero que él dice, deja primero a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una bendición también para los perrillos. Ella le toma el guante a Jesús y le responde, pero aún los perrillos, oye cómo dice perrillo, los judíos de forma despectiva hablaban de los gentiles como perros, pero Jesús los suaviza el tono y dice los perrillos, y hablando de los perros domésticos que habían dentro de la casa. O sea, está diciendo que estos perros son de la casa, ¿no? Y dice primero a los hijos. O sea que hay algo también para esos perrillos. Ella no se siente insultada ni mucho menos, sino que actúa y obra y habla en fe, entendiendo y sabiendo algo que los judíos desecharon una y otra vez. Porque en su declaración inicial, ella que decía, Jesús, hijo de David, ella reconocía que ese que tenía delante era el Mesías prometido a los judíos, que los judíos desechaban completamente. Pero esta mujer extraña al pueblo judío, reconocía al hombre que tenía enfrente, reconocía al Hijo de Dios con el poder y la capacidad de solucionar su problema, cosa que nadie más había podido haber hecho. Y ella le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migas de los hijos, hablando en fe. Y Jesús la elogia a ella, elogia su fe, igual que lo hacía con el centurión, maravillado de que personas extrañas a las promesas de Dios, a la historia de Israel, podían reconocerle a él como el Mesías. Pero su pueblo no le reconocía. Como dice Juan 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todo el que les recibe, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si miramos la próxima viñeta, en la cual Jesús abandona Tiro y Sidón y se va a la Decápolis. Esa palabra no debería ser extraña entre ustedes porque en el capítulo 5 hablamos del endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerdan del endemoniado? ¿Cómo terminaba la historia del endemoniado de Gadareno? Jesús libera a este hombre y todos los aldeanos le dicen a Jesús que por favor se marchara de aquel lugar, que allí no le querían. El endemoniado, que había sido rescatado de los demonios, le pedía a Jesús, por favor, déjame acompañarte. Jesús le dice, no, quédate aquí a dar testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Y este hombre exactamente lo que hace. Si notamos el contexto y cómo reacciona la gente a su segunda venida a esa región, se agolpaban trayendo a los enfermos para que él les sanara. Ya no había un rechazo, sino que le daban la bienvenida y pedían que él sanara a todos los enfermos. ¿Por qué el cambio en la multitud? Porque había quedado un hombre allí dando testimonio del poder de Cristo. Y su fama se había extendido en toda la Decápolis, otra región ajena a los pactos, que es algo que el apóstol Pablo se encarga una y otra vez. Si usted lee la mayoría de sus cartas, insiste en la idea que Cristo ha venido a separar, a derribar el muro que existía entre judíos y gentiles, y que ahora de los dos, por su muerte y por su sangre, Cristo ha hecho un solo cuerpo. Y eso es exactamente por lo que Él está obrando en gentiles, extendiendo su gracia y su misericordia a aquellos que aparentemente no la merecían, y que no la merecían en realidad. Pero Jesús muestra un carácter de misericordia, sanando de manera milagrosa y portentosa, primero a la hija de la mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque él no tiene que ir allí donde está la niña para
decirle, demonio, sal fuera de esta niña, sino que la mujer que estaba delante dice, vete que tu hija ya ha sido sanada. Hablando del poder y la autoridad que tiene Cristo sobre los demonios. Y en la próxima viñeta vemos como a un hombre sordo y tartamudo le pone los dedos en los oídos y pone saliva en su lengua y recupera la audición y vuelve a hablar. ¿No? ¿Quién es este hombre? Este es el que se le ha concedido poder y autoridad sobre toda criatura, sobre todo lo creado y sobre las enfermedades. Ese es Cristo. Y ahora, la gran pregunta. Hemos hablado de quién es Él. Ahora sí podemos preguntarnos, llegar al punto de preguntarnos, ¿qué nos dice este texto, estas dos narrativas, acerca de Dios y acerca de Cristo? Yo quiero que usted en su casa haga exactamente el mismo ejercicio. Vuelva a leerla, pero ahora no voy a buscarme a mí en el texto. Vamos a buscar a Dios y a Cristo en Dios, en esta narrativa. Yo le voy a dar 4 y usted en su casa va a ejercitarse en buscar qué cosas dice acerca del carácter de Dios y Cristo en la narrativa. Lo primero es que vemos que Dios es fiel a su promesa, porque lo promete en el jardín del Edén y mueve cielo y tierra, mueve a toda una nación, la saca de Egipto, le da un reino, le da un país para traer a Jesucristo, para redimir al hombre y rescatarlo de su maldad y el destino eterno en el cual iba a quedar, que es el infierno y la ira de Dios por los siglos de los siglos. Dios lo prometió en el Edén, lo cumplió en Cristo y hoy en día es una realidad en todos nosotros. ¿Sí o no? Pero su fidelidad me afecta a mí. ¿Por qué? Porque yo vivo en un mundo caído, en el aquí y en el ahora, en el cual necesito de la fidelidad de Dios cada día de mi vida. Porque tengo que enfrentarme a la desilusión, a la muerte, a la desesperanza, al no tengo dinero. Pero cuando yo miro mi situación y me quedo con los ojos puestos en esa desesperación, ¿qué me queda? Hundirme en ella. Pero cuando yo miro hacia arriba y miro a un Dios todopoderoso y fiel a sus promesas, y yo entiendo que yo soy hijo de Dios y todo lo que ocurre en mi vida es para su gloria y para mi bien, y ese bien es construir a Cristo en mí, entonces encuentro esperanza en mi situación. Cuando yo levanto mi vista y veo al Dios que es fiel y ha probado su fidelidad en el pueblo de Israel y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros estuviera aquí hoy si Dios no hubiese sido fiel con nosotros? Lo segundo, veo que Dios es soberano y grande en poder porque lo demostró en Cristo. Primero le resucita de los muertos y luego vemos cómo le da el poder a Jesucristo por su Espíritu para curar enfermedades, para sacar demonios. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo puedo descansar que en mi problema del día a día, en mi trabajo, en mis relaciones, yo dependo del poder de Dios, de lo que va a acontecer. ¿Que puedo perder mi trabajo? Podría ser, pero Dios va a sostenerme. Siempre puedo confiar en que Dios es poderoso y soberano sobre todas las situaciones. Y que si algo ha llegado a mí, que soy hijo de Dios, es porque Dios lo ha permitido con un propósito y con un sentido. Para algo Dios ha permitido eso. Lo vemos en Job. Job no lo entendió hasta que no tuvo a Dios enfrente. Y Dios le dijo, tu vida no es acerca de ti, tu vida es acerca de mi gloria, de quién yo soy. Y por eso ha ocurrido todo esto. Y Job terminó diciendo, de oídas te conocía, pero ahora te conozco. En el dolor, lo decimos mucho en nuestro grupo de Génesis, en el dolor, Dios utiliza un megáfono para hablar a nuestra vida. Cuando va todo bien, cuando no tengo ninguna enfermedad, cuando tengo dinero, cuando me llevo bien con mi mujer o con mis hermanos, con quien sea, Dios nos susurra al oído. Pero cuando viene el dolor, Dios hace como un megáfono en nuestros oídos para decirnos quién es Él y cuál es su poder y cuál es su voluntad en nuestras vidas. Lo tercero que vemos aquí
es a un Jesús, a un Hijo de Dios, extendiendo misericordia a aquellos que no merecían misericordia. Vemos a una mujer y a un hombre que no tenía ninguna promesa de parte de Dios. Pablo le dice allá a los Efesios capítulo 2, a partir del verso 11, ustedes primero estaban apartados de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel y apartados por sus malos pensamientos y sus acciones, alejados de Cristo. Pero Cristo los ha acercado a todos ustedes. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, usted lo sabe muy bien. Por la misericordia de Dios. Lo vemos ilustrado allí, pero lo vemos ilustrado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros merecíamos haber sido sacados de la vida desastrosa en la que vivíamos? ¿Cómo vivíamos? Alejados de Dios. Nuestra mente y nuestros deseos y nuestras acciones estaban totalmente divorciados de Dios. Odiábamos cualquier cosa que tuviera que ver con Dios o con Cristo. Pero Él en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo el día que nos bautizó con su Espíritu y nosotros fuimos despertados de nuestra muerte espiritual. Abrimos nuestros ojos y entendimos quién era Él, cuál era mi situación. Y yo dije, sí, creo en Cristo. Pero eso, Él tuvo que ponerme de su Espíritu y venir a morar en mí para que eso sucediera. Igual que lo vimos con la mujer sirofenicia. Y lo último que vemos aquí es a un Jesús obediente a su Padre. Dios le envió, lo decía una y otra vez, sobre todo lo vemos en el Evangelio de Juan. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y Él ir allí, a donde los gentiles, era la voluntad de su Padre. Si estaba allí, era por obediencia a Él. ¿Y qué me dice eso a mí? Dos cosas. Primero, para aquellos que todavía no han puesto su confianza en Dios. Cristo ha derramado misericordia sobre cada uno de nosotros. Y sobre todo aquel que reconoce que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio allí en la cruz paga por nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, yo te invito a que hoy decides poner tu confianza en la obra de Cristo ahí en la cruz, para redención, para perdón y reconciliación con aquel que te creó. Para nosotros, los que ya hemos puesto nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús, la obediencia de Cristo debe hacerme recordar que Él me salvó para conformarme a la imagen de Cristo, para vivir una vida santa, porque Él dice, sed santos, porque yo soy santos. Ustedes son nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó, ¿sí o no? Entonces, nos redimió, nos salvó con un propósito, para vivir la vida de Dios. Y nosotros, cuando fallamos en eso, estamos en desobediencia a nuestro llamado, ¿no? Pero también quiero dar esperanza. Quiero dar esperanza a aquellos que viven con un pecado que todavía no han podido sacar de su vida. Aquellos que siguen esclavizados, a pesar de haber creído en Cristo, a pesar de haber sido salvados, siguen cayendo una y otra vez en el mismo pecado. La obediencia de Cristo me dice que yo también puedo obedecer, que yo también puedo vencer el pecado que me hunde y me aparta de Dios. Porque Él ya me dio, si yo soy salvo, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre salvo y no salvo? Que yo ahora tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí. Ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado el poder en el Espíritu para que el pecado no reine sobre nuestra vida. Si usted todavía está esclavizado a eso, usted puede liberarse de ese pecado que todavía le separa de Dios, que entristece y empobrece su relación con Dios, porque esa es su declaración, que Él nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos ser librados del poder del pecado. No de la presencia, pero sí del poder. El pecado todavía vive en nosotros y la lucha que tenemos cada día. Pero el hecho de que haya lucha en nuestras vidas con el pecado, ¿qué quiere decir? Que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El que está muerto al pecado
no tiene ninguna lucha. ¿Usted no lo recuerda cuando no había sido salvado? Cuando Dios no había venido a vivir sobre usted. No había ninguna lucha, usted pecaba y pecaba y pecaba y no pasaba nada. Llame el pecado que usted tenga en su vida o haya tenido. A cada uno es diferente. Pero usted lo puede recordar. Cuando no puede decir no a esto, no a las drogas, no a la pornografía, no a lo que sea, a la mentira, al chisme, a lo que sea que usted estaba esclavizado. Y Dios le liberó del poder de ese pecado. Todavía tengo inclinación, pero ¿qué hago? Ahora hay algo diferente. Ahora Dios ha cambiado la disposición de mi corazón y yo quiero sobre todas las cosas agradar a Dios. Porque como yo le explicaba a los niños, aquellos que se arrepienten por dos razones. O tengo miedo al infierno, primordialmente, muchos hemos llegado a los pies de Cristo porque no queríamos ir al infierno, ¿sí o no? Pero Dios no quiere que usted se quede en ese primer peldaño. Dios quiere que usted viva agradecido por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Porque Él, siendo Dios, vino y se colgó en una cruz y murió por nosotros para darnos esa libertad. Entonces, ¿cómo yo debo vivir? De manera agradecida. Cuando yo veo la inclinación que hay en mi corazón de hacer algo contrario al carácter de Dios, pienso en lo que Él hizo en mí y cómo me ha transformado y vivo de manera agradecida. Pero si lo dejamos ahí, el Evangelio y la vida cristiana se convierte en una lucha continua, ¿sí o no? Pero Dios quiere que usted suba a un peldaño más. Un peldaño más. ¿Por qué? Piense un poco. ¿Por qué obedecía Jesús a su Padre? Un segundo, piénselo. ¿Había miedo en su vida? ¿Agradecimiento? ¿Qué era lo que reinaba en el corazón de Cristo? El amor a su Padre. Por eso era obediente en todo. Entonces, llegamos a Cristo por miedo, porque entendimos la consecuencia de vivir en pecado. Luego entendimos su obra en la cruz y vivimos agradecidos por Él. Pero nuestro próximo peldaño, donde Él quiere llevarnos a todos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él pone en su primer mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Es allí donde Dios quiere llevarnos. A vivir la vida cristiana por amor. Que cuando yo vea mi pecado y vea a Dios y lo pongo en balanza, yo amo tanto a Dios que considero eso que me ofrece el pecado como basura. Lo dice Pablo. Ahora lo considero todo como si fuera basura por el increíble valor de conocer a Cristo. Ahora tengo la oportunidad de conocer a Dios y a Cristo mi Salvador y empezar a amarle. Cuando usted vive su vida en el Evangelio por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y hago o dejo de hacer, no por miedo, por gracia, sí, pero ahora sobre todas las cosas, porque yo amo a Cristo. Si usted todavía está luchando con algún pecado en su vida, haga como la mujer fenicia y diga: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque si Dios te ha levantado de los muertos, Dios te ha dado el poder para tú levantarte y decirle no al pecado, sí a Cristo, sí a Dios, porque yo amo a Dios. Esa es la diferencia. Y es así como los hijos de Dios viven. Por amor. A eso nos invita el Señor Jesucristo. Y Dios a través de Cristo. Por eso se colgó allí en una cruz. No tenía por qué. Él vivía en gloria, pero bajó y se colgó allí en una cruz. Por amor a cada uno de nosotros. Para que nosotros entendiéramos la magnitud del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. Amándole a Él sobre todas las cosas. Sobre mi pecado, sobre mis deseos. Yo quiero vivir de acuerdo al carácter de Dios por amor. Esa es mi invitación para ustedes en esta mañana.